Lección número 5. El Evangelio de la Gracia desde Génesis. Óscar Ospina Orozco. Hoy vamos a ver la lección de Abraham, Sodoma y Gomorra. La gracia de Dios y su justicia mostrada en la vida de Abraham. No podemos ver y entender la gracia de Dios a menos que la podamos ver claramente en nuestra vida y en las vidas de otros. Todos los antepasados del Salvador tenían vidas muy imperfectas, como nuestras vidas han sido muy imperfectas. Cuando Dios comenzó a trabajar en sus vidas y cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, una transformación llega de parte de Dios en nuestras vidas. Abraham era totalmente imperfecto y muchas veces ignoramos todas sus tristes acciones. Al final veremos cómo Dios, con su gracia bendita, lo salvó y lo transformó a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero Abraham era demasiado imperfecto. Abraham era muy desobediente. Y vamos a ver ahí en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Si nos preguntáramos nosotros, ¿cuánto obedeció de una escala de 1% a 100%? ¿Cuánto obedeció Abraham a Dios? Muchos han dicho 100%, otros han dicho 50%, otros han dicho 0%. Y la pregunta es, ¿por qué? El versículo 1 nos habla de la orden de Dios. Recuerden que Dios espera obediencia al 100%. Y el versículo 1 nos dice que Dios había dicho a Abraham, está en tiempo pasado, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. El versículo 1, como dije, nos dice que Dios le había dicho tiempo pasado, pero Abraham no había querido obedecer a Dios. La pregunta es, ¿por qué? Génesis capítulo 11, del versículo 27 al 32, nos da la respuesta. Y nos dice que Abraham tenía dos hermanos, Nacor y Harán. Y que Harán engendró a Lot, y también tenía a su padre llamado Tared. Y dice que el hijo de Harán, o sea, Lot, su papá murió muy rápido. Y Tared fue el que se hizo cargo de Lot y de sus hijos. Pero después nos dice la Biblia que Tared murió. Y después fue Abraham el que se hizo cargo de Lot. Y la Biblia nos dice que el ambiente en que vivía Abraham era un ambiente totalmente idólatra, en donde su familia adoraba a otros dioses, como nos dice ahí en Josué, capítulo 24, versículo 2, donde Dios dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tared, que era el padre de Abraham, y de Nacor, y servían a dioses extraños. Abraham tuvo un hermano que se llamaba Harán, pero él murió y dejó a un hijo, Lot. Su padre Tared, como les dije, se hizo cargo de Lot. Al morir su padre, Abraham se hizo cargo de su sobrino.
Abraham no había obedecido en cuanto a dejar a su familia y se estaba llevando a su sobrino cuando Dios no lo había aprobado, cuando Dios le había dicho que no lo hiciera. Entonces, si preguntáramos, ¿cuánto obedeció Abraham a Dios? 0%. Y después que murió su papá, obedeció al 50%, porque obedeció a Dios, pero se llevó a su sobrino. Pero recuerden que la obediencia a Dios debe de ser el 100%, o si no las cosas no van a funcionar, no van a salir bien y las consecuencias se van a dejar venir tarde que temprano. Y las consecuencias se dejaron venir a Abraham por llevar a Lot, su sobrino. Así es que vamos a ver las consecuencias. Ahí en Génesis capítulo 13, desde el versículo 7 al versículo 13, la Biblia nos habla de los problemas. La Biblia nos habla de las consecuencias que hubo entre Lot y Abraham. Hubo problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Hubo problemas entre Abraham y Lot. Hubo una separación forzada por Abraham. Abraham ofreció lo mejor a Lot con tal que éste se fuera. Dios paró lo que quería hacer a través de Abraham hasta que Abraham arreglara y obedeciera a Dios al 100%. Y la Biblia nos dice ahí en Génesis capítulo 13, versículos 7 al 13, y nos dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Consecuencias por no obedecer a nuestro gran Dios. El versículo 14 de Génesis capítulo 13 nos dice: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Dios no continuó con Abraham hasta, y se pone ese adverbio de tiempo, hasta que Abraham obedeció al 100% a Dios. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga y que todo nos salga muy bien, aun cuando andamos desobedeciendo al Señor. Al desobedecer al Señor, paramos toda bendición de Él. No podemos vivir mal y esperar las bendiciones del Señor. La Biblia también nos dice que Abraham era mentiroso, engañador y egocéntrico. ¿Se imaginan? ¿Abraham mentiroso? ¿Abraham engañador? ¿Abraham egocéntrico? Sí, Abraham era así también. Y vamos ahí a ver en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, del versículo 10 al 20, nos dice lo siguiente. Abraham estaba yendo a Egipto.
Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Se imaginan? Abraham era mentiroso, engañador y egocéntrico. Y me matarán a mí. Versículo 12. Él estaba pensando solamente en él. Di que eres mi hermana. Versículo 13. Era una verdad a medias, porque Sara era su medio hermana. Ahorita vamos a ver en Génesis capítulo 20, versículo 12. Era engañador. Tercero, para que me vaya bien. Versículo 13. Pensaba en él, interés propio. Ni pensó ni siquiera en su propia esposa. Cuarta cosa, se llevó a su sobrino Lot, pasando por encima de lo que Dios le había dicho, que no fuera con un familiar. Era rebelde. También en Génesis capítulo 15 nos habla acerca de que Abraham también era muy temeroso. No confiaba por completo en su Creador. Se quejaba de su situación. Y mire lo que pasó. Versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole o descendencia, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo Jehová: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham era muy temeroso. No confiaba por completo en su Creador, como nos dice versículo 1. Abraham se quejaba de su situación. Dios ya le había dicho que le daría descendencia y que todas las familias de la tierra iban a ser benditas en su simiente. Hablando de Jesucristo, el Mesías, como le dijo en Génesis capítulo 12, versículo 3. Ahora vamos ahí a Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20. Y aquí vemos cómo Abraham mentía, engañaba.
Génesis capítulo 20, versículo 1 en adelante dice, hablando de Abraham, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo Abraham, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Versículo 2, dijo Abraham, de Sara es mi hermana. Eso es mentira, eso es engaño. En versículo 11, y me matarán por causa de mi mujer. Estaba pensando solamente en su propio interés. Versículo 12, también es mi hermana. Es una mentira a medias, porque si era su media hermana por parte de su papá, pero eran casados. Eran esposo y esposa. Y es increíble cómo los hijos pueden seguir el ejemplo de sus padres. A veces sigue el ejemplo bueno, malo, pero es increíble que Abraham era mentiroso y mire cómo su hijo también era mentiroso. Ahí en Génesis capítulo 16, vamos a encontrar también a Isaac siendo mentiroso. Ahí en Génesis capítulo 16. En Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Versículos 6 al 9 nos dice, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije quizá moriré por causa de ella. ¿Se imaginan? Isaac también era mentiroso, era temeroso, pensaba en él y no estaba pensando en su esposa. Otra situación pasó ahí en Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Y mire lo que pasó aquí.
Versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó su nombre de Jehová con que ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque me dijo: ¿no te he visto también aquí al que me ve? Sara le dijo a Abraham: Abraham, acuéstate con Agar, con nuestra sierva egipcia, por causa de la infertilidad de Sara. ¿Y qué creen ustedes que hizo Abraham? Fue tan obediente que le obedeció a su esposa. Interesante. No obedecía a Dios, pero sí obedeció a su esposa. Abraham, acuéstate con mi sierva. Ah, bueno, está bien. ¿Se imaginan? Sara y Abraham involucraron a Agar, la sierva egipcia, que no tenía nada que ver con este asunto. Después involucraron a Ismael, que era hijo de Abraham y Agar. Y también involucraron a Isaac, que era el hijo prometido de Sara y Abraham. Y mire todo lo que pasó aquí. Primero, Sara y Abraham involucraron a Agar. De Agar vino Ismael. De Abraham y Sara vino Isaac. De Ismael vienen lo que son los palestinos, los árabes, y de Isaac vienen los judíos. ¿Y qué hay hasta el día de hoy? Hay guerra entre esos dos pueblos, entre esas dos naciones. ¿Y afectan a quiénes? Nos afecta a todo el mundo. Entonces se imagina una consecuencia por haber desobedecido a Dios, por no haber esperado en la promesa de Dios, que Dios les había dicho: yo les voy a dar un hijo a ustedes. Pero ellos no esperaron en Dios, no esperaron el tiempo de Dios, no confiaron en la promesa que Dios les había dado. Y Abraham y Sara se involucraron a Agar. Agar tuvo un hijo, Ismael, de él vienen los árabes. Abraham y Sara tuvieron a Isaac, de Isaac vienen los judíos y los árabes en guerra afectan al mundo hasta el día de hoy. La rebeldía de Abraham y Sara trajo consigo muchas consecuencias.
a Agar, a Ismael, a Isaac, a los árabes, a los judíos y a todo el mundo hasta el día de hoy, porque siguen en guerra y Dios dijo que la espada nunca se iba a separar entre estas dos naciones. Son consecuencias por no obedecer al Creador al 100%. Cuando no le creemos, cuando no confiamos en Dios, nada nos va a salir bien a cada uno de nosotros. ¿Estás obedeciendo a Dios con todo tu corazón en este momento? Obedécele a Dios y vas a ver cómo vas a vivir en bendición todos los días por hacer su voluntad. Pero vamos a encontrar en un momento de la vida de Abraham que Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y vemos la mejor decisión que pudo haber tomado Abraham. Ahí en Génesis capítulo 15, versículos 4 al 6. Dice: Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Como les dije, una cosa es creer en Dios y otra muy diferente es creerle a Dios. Si usted y yo le preguntáramos a todos nuestros vecinos: ¿cree usted en Dios? La mayoría que responderían: sí, yo creo en Dios. Pero quiero explicarles a ustedes qué es creer en Dios y qué es creerle a Dios. Y pensemos, por ejemplo, en un trapecista que está a punto de cruzar de una montaña a otra delante de su público en una cuerda. Y este trapecista, y abajo, muy abajo, están las personas viendo este acontecimiento. Y el trapecista le pregunta a toda esa multitud que estaba ahí: ¿ustedes creen que yo puedo pasar de esta montaña a la otra en esta bicicleta a través de esta cuerda? Y todo el público aplaudía y respondía: sí, nosotros creemos. Y efectivamente el trapecista pasó y se devolvió y todos empezaron a aplaudir. Seguidamente el trapecista le vuelve a preguntar a todo su público por segunda vez: ¿ustedes creen que yo puedo llevar a una persona en mi bicicleta e ir de esta montaña a la otra sobre esta cuerda? Y el público, gritando y aplaudiendo, dijo: sí, sí creemos. Y entonces el trapecista les dice: levanten la mano, ¿quién vendrá primero? Todos quedaron callados y nadie levantó su mano. ¿Se imaginan? ¿Creyeron en el trapecista? Sí, pero no le creyeron a él. Y eso es lo que pasa hoy en día. Mucha gente está creyendo en Dios, pero no le está creyendo a Dios. Creerle a Dios es confiar completamente en lo que Dios hace, en lo que Dios ha dicho. Es dejar que Él nos lleve en sus manos y darle todo el control de nuestras vidas. Es descansar completamente en lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Jesús dijo: consumado es, todo ha terminado. Es como cuando vamos en un avión. Cuando va a arrancar el avión, nos estamos
orando, rezando muchas personas y asustados porque el avión va a arrancar. Cuando arranca el avión, ¿qué pasa? Perdemos todo control. Estamos en las manos de Dios. Dios es el único que puede controlar ese avión. Ni siquiera el piloto. Porque las tempestades, los problemas, solamente Dios es el único que puede controlar tu vida y mi vida. Deja de luchar. Descansa en los brazos de tu Creador. Él te ha amado con amor eterno. Mandó a su Hijo Jesucristo hace más que 2000 años a morir por ti y a morir por mí en la cruz del Calvario. Y Él nos dice, vengan a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Jesucristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es, todo está terminado. ¿Terminado para qué? Para darte salvación a ti y dar salvación a todo este mundo. También Dios le dijo a Abraham, imagínense, 400 años de lo que iba a pasar con la nación de Israel. Imagínense, y todo ocurrió exactamente como Dios lo dijo. Ahí en Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Se imaginan? Dios le dijo 400 años antes de que estos dos versículos acontecieran. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Él sabe absolutamente todo lo que vendrá en el futuro. Usted y yo no sabemos el futuro, pero Dios sí sabe absolutamente todo lo que pasará con su futuro. Y Dios le dijo a Abraham que Israel iba a morar en tierra ajena. ¿Cuál era la tierra ajena? Egipto. Y que iba a ser esclava allí. Israel fue esclava en Egipto. También dijo que será oprimido 400 años. Israel estuvo oprimida 400 años. También Dios le dijo a Abraham que Dios les iba a juzgar a la nación de Egipto. ¿Y cómo lo juzgó? Las juzgó con las plagas. Y dijo que al final iban a salir con gran riqueza. Y la nación de Israel salió con gran riqueza. Todo esto ocurrió como Dios lo había dicho 400 años antes. Esto nos muestra que la palabra de Dios es completamente confiable. Podemos confiar en lo que Dios nos ha dicho en su bendita palabra. Todo lo que Dios nos dice en la Biblia es verdad y podemos confiar completamente. Por eso estamos estudiando la Biblia, para conocer más del Dios de la Biblia. Dios comenzó a trabajar en la vida de Abraham cuando tenía 75 años, como nos dice Génesis capítulo 12, versículo 4. La Biblia nos dice que cuando creemos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, Dios empieza a obrar en nuestras vidas, perfeccionándonos a la imagen de Cristo, como nos dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Sería bueno ser totalmente perfecto de un día para otro, pero no. Dios comienza la obra en nosotros y la irá perfeccionando. Igualmente como Abraham, Dios fue perfeccionando la vida de Abraham, como perfecciona la vida de nosotros. Dios cambió totalmente a Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 5 dice:
Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Se imagina? Y el versículo 10 al 12 nos dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Dios cambió el nombre de Abraham por el de Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes. Abraham llegó a ser el padre de la nación de Israel. Dios ordenó a Abraham hacer la circuncisión. ¿Qué significaba lo de la circuncisión? Era el corte del prepucio. Era hecho por el padre a los niños a los 8 días de nacidos. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dios quiere obrar en tu vida. Con algunas personas el cambio es mucho más rápido, pero con otros es más lento. Pero la Biblia nos dice que Dios comenzó con Abraham a los 75 años y le llevaría 25 años para ver la obra maestra del Creador. ¿Se imaginan? Dios va a comenzar en tu vida y va a ir perfeccionando tu vida para irla haciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 18, versículos 1 al 3 dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Versículos 10 al 15 dice: entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y el capítulo 19:1 nos dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. La Biblia nos dice ahí en capítulo 18 que Abraham es visitado por 3 ángeles. ¿Cuántos ángeles llegaron a visitar a Abraham en Génesis capítulo 18, versículo 2? 3 ángeles. Pero en capítulo 19, versículo 1, ¿cuántos ángeles llegaron a Sodoma? 2. ¿Por qué había solo 2 si eran 3 los que llegaron ahí
delante de Abraham. Y pasa lo siguiente. En teología es lo que llamamos una teofanía. Teo es Dios, fanía es aparición. Esta teofanía es una aparición de Dios en el Antiguo Testamento. Y hay varias teofanías en la Biblia, hablando del Señor Jesucristo apareciéndose en el Antiguo Testamento. Y miren qué bonito, donde se nos muestra que era el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, que vino aquí con esos dos ángeles. Por ejemplo, en el versículo 3. Y dijo, ¿cómo le dijo a Abraham? Señor. Esa palabra es Adon Adonai. Y se usa más de 300 veces refiriéndose a Dios. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham. Imagínese Jehová, que significa yo soy el Eterno. Era Dios hablando con Abraham, uno de los 3 ángeles. Después en el versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Dios hablando con Abraham. ¿Se imaginan? En capítulo 21, Dios cumple su promesa, porque Dios lo que dice, Dios lo cumple. Génesis capítulo 21, versículos 1 al 5. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. ¿Se imaginan? Dios cumplió todo lo que le había prometido a Abraham. Dios les dio un hijo llamado Isaac a Abraham y a Sara para que fuera el antepasado del Salvador, del Mesías, el Señor Jesucristo. El versículo 1 nos dice que Dios, como había dicho, o sea, su hablar, Dios habló y cumplió. Como hizo sus acciones. Mire que Dios lo que habla, lo hace. Es congruente su hablar con sus acciones. Eso es lo que llamamos a alguien de un buen testimonio, cuando su hablar y sus acciones son congruentes. La Biblia nos dice que Dios va a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y nos va a hablar de que Lot va a tener muchas consecuencias por estar en el lugar equivocado y con las personas equivocadas. Hay muchos creyentes que han muerto por estar en lugares que un hijo de Dios no debería estar. Y muchas veces compartiendo y teniendo una comunión estrecha con el mundo inconverso. Y vamos a ver todas las consecuencias que Lot tuvo por hacer las cosas a su manera. En Génesis capítulo 19, Dios nos va a hablar acerca de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Cuando Abraham le dio la oportunidad a Lot de escoger la tierra donde él iba a habitar para que se separaran, la Biblia nos dijo que Lot escogió lo mejor, la llanura. Pero dice la Biblia que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y dice la Biblia ahí en Génesis capítulo 13, versículos 12 y 13, que los hombres de Sodoma eran gran pecadores, que eran muy pecadores en gran manera en contra de Dios. Entonces, ¿por qué Lot se fue acercando más y más y más hacia Sodoma si él sabía cómo eran los hombres de Sodoma?
Podríamos pensar o conjeturar por negocio, tal vez, por una mejor vida, porque eran ciudades muy prósperas, tal vez, porque habían mejores oportunidades, tal vez. La Biblia nos habla del justo Lot. Era un creyente verdadero. Era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, pero que no estaba tomando buenas decisiones en su vida. Y esto le traería muchas consecuencias, no solamente a él, sino a toda su familia. Cuando un creyente no toma buenas decisiones conforme a la palabra de Dios, trae muchas consecuencias a toda su familia. Toda la familia es afectada indirecta o directamente por el pecado de alguien de la familia. Vamos a ver aquí en capítulo 19, vamos a ver todas las consecuencias que le pasó a Lot y a su familia. Por ejemplo, en versículo 4 del capítulo 19, hubo violencia en su casa. En el versículo 5, los hombres querían violar a los ángeles. ¿Se imaginan? Esa palabra, conozcámoslos, significa tener relaciones sexuales. En el versículo 8, Lot ofreció a sus 2 hijas vírgenes, con tal que no le hiciera nada a los ángeles. ¿Se imaginan qué habrán dicho sus hijas? Papá, ¿qué estás diciendo? Versículo 8 también. Lot era responsable por su cultura, por la seguridad de sus visitantes. Aún con su propia vida, él debía de cuidar a los ángeles. Versículo 9. Lot era un extraño, él no debía estar ahí, él no pertenecía ahí. Pero por alguna razón él ya estaba viviendo ahí dentro de Sodoma. Versículo 9, hubo más violencia. Versículo 11 dice que hubo una gran perturbación en las personas de la ciudad y quedaron ciegos. Versículo 14, Lot perdió a sus yernos, los que iban a tomar a sus hijas. Versículo 15, Lot salió huyendo, salió sin nada, sin posesiones, tenía muchas posesiones y salió sin nada. Versículo 16, Lot lo perdió absolutamente todo. Y llegamos al capítulo 19, versículo 17, y Dios le va a dar 3 órdenes a través de los ángeles. Mire lo que pasó. Génesis 19, 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Cuáles eran las 3 órdenes que Dios emitió por parte de los ángeles? Primero, escapa, sal, sigue adelante. ¿Cuál era la segunda orden? No mirar atrás. ¿Cuál era la tercera orden? No parar. Y la Biblia nos habla que Dios destruyó por completo las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Dice la Biblia en el versículo 23 del capítulo 19, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Se imagina? Dios destruyó por completo las ciudades de Sodoma y de Gomorra.
La palabra Sodoma significa sodomía, sodomita. Y tiene que ver con toda perversión sexual. Muchos de los hombres ahí, casi todos eran gays, eran homosexuales. Eran ciudades muy prósperas, como les dije. Y toda su riqueza no les valió nada cuando Dios actuó con su justicia. ¿Recuerdan qué significa justicia? Es darle a una persona lo que merece. Dios es santo y justo. Dios nunca es injusto. Dios nunca castigará a un ser humano injustamente. Y cuando Dios decide que es tiempo de justicia, agárrese de las manos. Porque es darle a una persona lo que merece. Si Dios nos diera en este momento lo que tú y yo merecemos, ¿qué pasaría? Moriríamos en un abrir y cerrar de ojos. Pero usted y yo vivimos. Usted y yo todavía estamos respirando en este momento. ¿Sabe por qué? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios no hemos perecido, no hemos muerto. Por su gran amor, por su gracia y por su misericordia. Y en Génesis 19:26 nos dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Se imaginan? La mujer de Lot desobedeció a Dios y quebrantó la segunda orden de Dios, que era de no mirar atrás. Inmediatamente Dios le quitó la vida y la convirtió en una estatua de sal. ¿Sí ve? Se le aplicó la tercera disciplina bíblica, la muerte física prematura, morir antes de tiempo. ¿Por qué fue? Por desobedecer una orden del Señor. Yo les animo a obedecer a Dios con todo su corazón. Voy a hacerle unas preguntas para que usted los tenga en su mente. La primera pregunta: ¿obedeció Abraham a Dios a la primera? No. Segundo, ¿bendijo Dios a Abraham cuando él llevó a Lot? No. Tercero, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Un hijo. Cuarto, ¿quién debía venir por la simiente de Abraham? El Salvador, el Mesías, Jesucristo. Quinto, ¿cuáles consecuencias le trajo al mundo el pecado de Abraham y Sara? De Abraham y Agar viene Ismael, que son los palestinos, los árabes. Y de Sara y Abraham viene Isaac, que viene los judíos. Y siempre han tenido guerra y siempre van a tener guerra. Consecuencias por desobedecerle a Dios. Sexto, ¿qué es una teofanía? Es una aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Séptimo, ¿por qué destruyó Dios las ciudades de Sodoma y Gomorra? Porque su maldad era muy grande, su libertinaje era muy grande, mucho homosexualismo, mucha independencia, rebeldía, desobediencia, y eran muy malos en contra de Jehová en gran manera. Octavo, ¿por qué perdió la vida la esposa de Lot? Por mirar atrás, por desobedecer la orden que Dios había dicho, no mirar atrás. Noveno,
¿Podemos desobedecer a Dios y no sufrir las consecuencias? No, siempre tendremos consecuencias por desobedecer a Dios. Muchas gracias y vamos a terminar con una oración. Señor, gracias te damos por este día y por permitirnos aprender más de la Biblia. Te alabamos y te bendecimos por tu gracia bendita y por tu misericordia en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección. Bye.